Hola mis queridos estudiantes. Bueno, este pequeño video tiene como propósito explicarles cómo resolver los ejercicios del bloque uno de la tarea 3 que tienen que ver con el tema de funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Recordemos que las dos funciones trigonométricas más comunes son la función seno y la función coseno. Entonces tenemos la función seno, que la función básica del seno es y igual a seno de x. ¿Listo? Y la del coseno es y igual a coseno de x. Cuando nosotros vemos estas funciones de esta manera, es porque sabemos de que estas funciones se mueven en sentido vertical, su punto máximo es 1 y su punto mínimo es -1. ¿Listo? Y cuando miramos la función coseno, pues cumple lo mismo. Su punto máximo es 1, su punto mínimo es -1. Y cuando miramos cómo se mueven, cada cuánto se repite la función, entonces vemos que se repite de 0 hasta 2pi. ¿Listo? Bueno, esas es como las dos funciones básicas, pero a partir de ello pueden haber ciertas modificaciones, desplazamientos y demás. Entonces, para ello, para poder entender e interpretar esos desplazamientos, la amplitud, el periodo, que está definido por la amplitud, el periodo, el espacio y el desplazamiento, todos esos movimientos de las funciones trigonométricas, entonces debemos conocer una ecuacioncita general. Entonces, esa ecuacioncita general es la siguiente. Nos dice lo siguiente, y es igual a A por seno de bx más c más d. ¿Listo? Y para el coseno es lo mismo, y igual a coseno, paréntesis, de bx más c más d. ¿Listo? Bueno, entonces voy a moverme un poco aquí en el tablerito. Listo, entonces ya tenemos esas ecuaciones generales. Entonces, para esa función que está acá, que les dije que se mueve de máximo 1, mínimo -1 y 1 -1, pues la vamos a representar así, en esta forma. Entonces, ¿cómo me quedaría la función y igual a seno de x representada de esta manera? Si ustedes miran qué número está acompañando el seno de x aquí, el número que lo está acompañando, aunque no lo veamos, es el 1, ¿cierto? Entonces, vamos a poner y igual a 1 seno. Si miramos un número que esté acompañando la x aquí, aunque no lo veamos, es también el 1. Entonces ponemos aquí 1 x más. Aquí miramos que no hay ningún número sumando o restando esta x. Entonces aquí le ponemos 0, o sea, c vale 0, ¿cierto? Más, y no hay nada más que esté sumando o restando toda esta función. Entonces aquí va a ser. Y lo mismo pasaría con la función coseno. Entonces me daría 1 coseno de 1x más 0 más 0. ¿Eso qué significa? ¿Y cómo podemos interpretar cada una de esas letras? Pues resulta, muchachos, que la A representa la amplitud de la función. ¿Listo? Y a la hora de hacer el cálculo de la amplitud, pues decimos que la amplitud es igual al valor absoluto de A. En este caso, para esta función de aquí, la amplitud sería igual al valor absoluto ¿de qué? De 1, ¿cierto? De 1, ¿listo? Entonces la amplitud es igual a 1. Cuando nosotros miramos la amplitud y lo vemos gráficamente, entonces ponemos aquí nuestro plano cartesiano, siempre iniciando en el origen, ¿cierto? Porque esta función no tiene desplazamiento, entonces está iniciando en el origen. Si es la función seno, muchachos, siempre grabémonos una cosita, la función seno siempre inicia en el origen, en 0, ¿listo?
en X inicia en cero y en Y inicia en cero. Entonces la función seno se grafica así y termina así. ¿Listo? Y recuerden que va hasta 2pi y cada 2pi. ¿Listo? Entonces aquí va hasta 2pi. Bueno, entonces, ¿cómo veríamos la amplitud? Resulta que si a mí me da que la amplitud fue igual a 1, quiere decir que acá en el eje Y, el punto máximo es 1 en el sentido positivo de la coordenada Y, y el punto mínimo es -1, ¿sí? Entonces, por eso la amplitud me da 1, porque va a aumentar una unidad hacia arriba, su punto máximo, y va una unidad hacia abajo, su punto mínimo. ¿Listo? Bueno, si miráramos la función coseno, ¿cómo se graficaría la amplitud? Entonces sería así. Ya, digamos, la función coseno, miren que no inicia acá en este punto del origen, sino que inicia con un punto de corte en el eje, aquí, en el eje Y. ¿Listo? O sea que inicia en 0,1. ¿Listo? Aquí tenemos un 1. Entonces, aquí tenemos, y también va hasta 2pi. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Lo graficamos de la siguiente manera. ¿Listo? Va hasta 2pi. Entonces, su punto máximo va a ser 1 y su punto mínimo va a ser también -1. ¿Listo? Y se va a repetir, esta función se repite periódicamente. Y cada ciclo, miren que mide 2pi. Entonces, miren que el próximo ciclo, si yo lo grafico, me va a ir hasta 4pi. Entonces yo lo graficaría así. Me iría hasta 4pi. ¿Listo? Pero miren que la amplitud sigue siendo la misma, o sea, la amplitud es 1 hacia arriba y 1 hacia abajo, 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Lo mismo para la función seno. Entonces aquí, por ejemplo, la función seno se repetiría nuevamente, así, hasta 4pi y así sucesivamente se repite esta función. Bueno, entonces ya entendemos la amplitud, ¿cierto? La amplitud me indica como la altura desde la parte central de la función, la altura hacia arriba y hacia abajo. En este caso nos indica que va una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo, las crestas, si observan bien. Bueno, cuando nosotros analizamos la parte del periodo, entonces el periodo se denota con la letra T, ¿listo? Y hay una pequeña ecuacioncita para nosotros poder calcular el periodo. Resulta que el periodo es igual a 2pi sobre el valor absoluto de b. ¿Listo? Entonces, para estas funciones que están acá, sería 2pi sobre b, ¿cuánto vale? Recuerden que b es el número que está acompañando la x aquí. ¿Listo? Entonces, en este caso es 1. Entonces aquí me dice que el periodo es igual a 2pi sobre 1, que es igual a 2pi. Lo mismo para la función coseno. B vale 1, entonces el periodo me daría 2pi sobre 1, pero igual a 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros miramos el periodo, determina la longitud de un ciclo completo de la función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que veíamos ahorita. La longitud de un ciclo completo, por ejemplo aquí, el ciclo completo va hasta 2pi, ¿cierto? Y luego, otro ciclo completo, si ustedes miran la longitud, es siempre 2pi, 2pi, ¿listo? Eso es lo que me indica el periodo. Aquí va hasta 2pi, y cada tramo, cada ciclo, mide 2pi en el eje X, ¿listo? Eso indica el periodo. Bueno, ¿qué más podemos nosotros analizar? Aunque el ejercicio del bloque 1 solamente les pide que
halle la amplitud y halle el periodo de la función trigonométrica que ustedes les muestran ahí, también es importante entender qué papel tienen estas otras letras. Miren, si ustedes ven, puede haber algo sumando o restando aquí, que lo representamos con la letra C, y puede haber algo sumando o restando aquí, que lo representamos con la letra D. Resulta que con esta letra C nosotros podemos calcular algo que se le llama desfase. Entonces les voy a dejar acá en otro colorcito. Entonces vamos a poner aquí el desfase. ¿Cómo calculamos nosotros el desfase de la función? Pues el desfase de la función es igual a menos C sobre B. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en este caso. Para estas funciones que tenemos aquí, miren que C vale 0. Entonces aquí sería menos 0. ¿Y cuánto vale B? B vale 1, ¿cierto? B vale 1. Entonces, en realidad aquí no hay un desfase. El desfase lo que nos indica es que hay un desplazamiento horizontal de la función. O sea que se desplaza en el eje X. Es decir, que ya no iniciaría, por ejemplo, en 0, sino que iniciaría más corridita. Iniciaría, por ejemplo, así. ¿Sí? Se correría. Eso es lo que indica el desfase. O también puede correrse hacia el otro lado del plano, o sea, hacia el lado izquierdo. Entonces, dependiendo de si C aquí es positivo o negativo, nos va a indicar si la función se está corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, se sabe que cuando C es positivo, se desplaza hacia la izquierda la función. Y si C es negativo, se desplaza hacia la derecha. ¿Listo? La función en el plano. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Y hay otro término que tenemos acá, que si ustedes ven es la letra D. Ese es el que me indica el desplazamiento en el eje Y. O también se le llama el desplazamiento vertical. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo. Voy a poner aquí. Desplazamiento vertical. Que eso no lo da la letra D. Para esta función que estamos analizando, miren que D, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? O sea que no hay un desplazamiento vertical. Si hubiera un desplazamiento vertical, ¿qué indicaría? Que esta gráfica se me va a mover o hacia arriba o hacia abajo, suponiendo que se nos mueve hacia arriba. Entonces ya no va a ir hasta 1, sino que pongamos que va a ir hasta 2. Entonces se me subió aquí, por decir, acá, se me subió así, ¿sí? Se me subió hasta 2. Y lo mismo acá, ya no iniciaría aquí en 1, sino en 2. ¿Listo? Entonces se me sube o se me baja. ¿Qué? ¿Cómo sé si se sube la función o baja la función? Depende del signo de D. Entonces, si D es positivo, si D es positivo, quiere decir que sube, se mueve hacia la parte positiva del plano, ¿cierto? Sube la función y si D es negativo, quiere decir que baja. Baja el número de unidades que tenga ahí el valor de D. Por decir, si el valor de D en la función dice 1, entonces quiere decir que subió. Uno positivo quiere decir que subió una unidad. Si dice 2, quiere decir que se subió 2 unidades o se desplazó 2 unidades. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo podemos interpretar. Si ustedes miran aquí en GeoGebra, yo les voy a graficarlo nuevamente para que ustedes lo tengan. Vamos a graficar cada una de esas funciones. Entonces, y igual, perdón, y, y igual al signo de x. Listo. Ahí me graficó la función c. Y acá lo que yo voy a hacer es,
Le voy a dar clic derecho,